la dignidad latinoamericana. 8 de la noche, 56 minutos. John Feely es ex embajador de Panamá, de Estados Unidos en Panamá. También Lucas, ex piloto de los Marines. Y atención, porque estuvo al frente de una flotilla como la que está en el Mar Caribe. Imagínese usted, como una de los señor. 8 buques que están ahí desplegados junto a un submarino nuclear que ya completan cerca de 2 meses desplegados en aguas del Mar Caribe. Pero además es un viejo conocido de Colombia porque trabajó en la Embajada de Estados Unidos aquí en Bogotá durante nada más y nada menos que la época muy difícil de los años 90 del narcotráfico. Estuvo desde el año 92, año en el que Pablo Escobar seguía vivo. Y seguía atemorizando a los colombianos. A las 8:57, gracias señor Feely por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. Silvia, Lucas, un gran placer estar con ustedes. Le agradecemos mucho. Bueno, usted, ex embajador, conoce el tema de Panamá. Muchos se han preguntado si lo que pasó con el general Noriega podría pasar con el presidente Nicolás Maduro, es decir, que Estados Unidos eventualmente, con todos los anuncios que ha hecho el presidente Donald Trump, decida sacar a Nicolás Maduro de Miraflores. ¿Eso es viable? ¿Es posible? Ciertamente es posible. Si es probable, es otra cosa. Mira, Silvia, recordemos que en diciembre de 1989, cuando Estados Unidos, con la orden de George Bush padre, envió más de 27,000 efectivos a Panamá para extirpar al líder Manuel Noriega. Cuando ya existía en ese momento 3 bases militares en Panamá. Imagínate tú la cantidad de fuerzas que enviaron a un país de solo 4 millones de personas para hacer una operación para sacar Manuel Noriega con orden judicial y removerlo hacia los Estados Unidos, donde fue puesto en el banquillo de los acusados, condenado y purgó una sentencia por narcotráfico. Hoy día tenemos algo muy, muy distinto que está ocurriendo en el Mar Caribe. Hoy día tenemos aproximadamente 4,000, 5,000, dependiendo de cómo se cuenta los marineros y los infantes de la Marina. Pero en términos de, como nosotros decimos en inglés, botas en el terreno, botas en el campo, hay 2,200 infantes de la Marina. Yo lo sé porque lo han reportado, pero también porque cuando los dinosaurios todavía caminaban sobre el planeta, yo era joven piloto de aquellos Marines, de la unidad que se llama the 26th MEU, la unidad expedicionaria de los Marines, número 26. Eso fue mi unidad, mi hogar, digamos, en los Marines. Y los 2,200 infantes de la Marina están a bordo del buque Iwo Jima, que fue el buque mío en esa época, en los 80. Esa es una fuerza de invasión. Esa es una fuerza que es capaz de atacar las orillas del mar, pelear por las defensas que existen y tomar aproximadamente medio kilómetro, máximo 1 kilómetro, y retener ese terreno hasta que lleguen más fuerzas. Nosotros no vemos que hay una fuerza para invadir a un país de 28 millones de personas como Venezuela. Nosotros lo que vemos es una demostración de poderío militar impresionante, y lo que más implica para mí una fuerza de demostración de poder no son los infantes de marina a bordo del Iwo Jima, porque ya hasta Nicolás Maduro y sus generales pueden calcular, esa no es una fuerza que nos va a invadir como en Irak. Eso es una fuerza que va a estar allá posiblemente para llevar a cabo operaciones especiales, pero lo que más debe amedrentar a Nicolás Maduro son los 3
destructores y el crucero, porque ellos no van a invadir, ellos van a lanzar misiles Tomahawk, guiado por un sistema que se llama Aegis, vigilado por los aviones que están en el aire, por los sistemas de computadoras, y son bastante precisos, y ya la Armada Americana lleva más de 2 décadas de ensayo en el Medio Oriente. Son los mismos misiles que se han empleado en contra de los Houthi, en contra de varias fuerzas en el Medio Oriente, y si Donald Trump decide, fácilmente pueden localizar y matar desde el aire sin arriesgar un soldado, un infante, un marinero americano a Nicolás Maduro. Embajador, este despliegue, muchos lo han calificado como sin precedentes. Hay cerca de 8 buques, 10.000 tropas allí en aguas del Mar Caribe, y para muchos va a ir más allá que solamente atacar estas embarcaciones rápidas, como hasta el momento lo hemos visto. ¿Qué pasa realmente aquí? ¿Hasta dónde podría llegar? Usted nos dice, esto es más un tema de mostrar poderío más que ir a atacar a Venezuela, pero ¿realmente se va a quedar solamente en atacar unas lanchas rápidas? No se sabe, y realmente yo creo que parte del problema que tiene Nicolás Maduro, pero también todos nosotros, los americanos, es que el toma de decisión o el proceso de tomar decisiones de Donald Trump es una cuestión, o sea, rebuscado en misterio. No se sabe cómo el Consejo Nacional de Seguridad está preparando sus opciones. No sabemos si los procesos tradicionales, los procesos que yo conocí bastante bien como embajador, como subsecretario en el Departamento de Estado, si esos procesos de tomar decisiones se están llevando a cabo o si es capricho del jefe en comando, Donald Trump. Es muy posible que un buen día se despierta y por necesitar una distracción de un problema político doméstico puede dar la orden de lanzar un misil. Sí. Otra vez, vuelvo a repetir, no creo, aunque se usa la figura de 10.000 efectivos desplegados, muchos están en Puerto Rico en mantenimiento de los aviones F-35, muchos son marineros que están en los buques, no van a las aguas litorales. Solo 2.200 representan una fuerza de asalto de terreno hasta ahora. Entonces, yo la verdad creo como tú, Lucas, que volar 5 lanchas sin identificarlos, sin saber si había un cargo ilícito a bordo, sin presentar al pueblo norteamericano las evidencias por los ataques, yo creo que son aguas peligrosas en términos del derecho internacional para los Estados Unidos, y para mí, mi opinión personal es que es una operación muy mal concebida, porque si tiene que ver con cambio de régimen y no solamente la fachada de una operación antinarco, que es algo que sabemos hacer desde hace más de 35 años, y el presidente y Marco Rubio dicen, sí, pero no funciona el abordar con buques de la Guardia Costanera. Bueno, si no ha funcionado, puede incrementar más, pero volar las lanchas, sí, sirve para matar a gente, pero no sirve para responder ante la inquietud de los americanos y los votantes especialmente, de que Estados Unidos está actuando fuera del ámbito del Estado de Derecho. Claro, embajador, entonces, si esto es una demostración de poderío militar, y usted mencionaba ese tema que tal vez es el que más les interesa a los venezolanos, que es la salida de Nicolás Maduro y de ese régimen nefasto, ¿cuál debería ser la manera para lograr esto? Y se lo pregunto porque al final el pueblo venezolano ha hecho varios intentos de diferentes maneras. Tuvieron un presidente interino, ha habido
protestas muy duras a lo largo de estos años también en Venezuela, que han dejado muertos, han dejado personas en la cárcel, políticos en el helicoide. También, bueno, María Corina Machado, quien está refugiada, está escondida a pesar de haberse ganado un premio Nobel, y lo está desde unos días después del 28 de julio. El gobierno Biden con unas sanciones económicas, unas negociaciones que terminaron liberando nada más y nada menos que a Alex Saab, señalado testaferro del régimen de Nicolás Maduro. En el primer gobierno del presidente Trump también sanciones económicas, pero nada de esto ha funcionado. ¿Qué puede funcionar si no es un tema de apoyo militar de un país tan importante como el de Estados Unidos? La verdad, Silvia, no sé qué puede funcionar. Lo que sí sé es que la oposición venezolana por muchos años, en varias o entre las varias facciones, han querido que Estados Unidos estuviera involucrado. Claro, porque Estados Unidos es el país más poderoso en términos del poder militar de la región. Y Estados Unidos ha tenido una relación histórica con Venezuela, y ellos han mirado a los Estados Unidos, especialmente grupos en el exilio, como, digamos, un deus ex machina, como un vehículo, una fuerza casi milagrosa para quitar a Nicolás Maduro y la peste de chavismo. Hay otros venezolanos en la oposición, especialmente ahora, que dicen, no, esta tarea nos toca a nosotros, los venezolanos. Pero como tú bien señalas, ¿cómo lo hacen? Porque han intentado muchas cosas. Lo único que, y eso es pensar en voz alta, lo único que yo puedo observar desde afuera, porque no tengo una solución, no tengo una receta o un plan estratégico para la oposición, es que la oposición tiene que seguir presionando desde adentro. Las manifestaciones que ha habido en Venezuela han dejado centenares de muertos a través de 20 años. Las protestas en Bangladesh, que fueron literalmente una protesta orgánica, callejera, en contra del gobierno, que sacó el gobierno, murieron miles. Yo creo que lo que más teme Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, no es los Estados Unidos o la fuerza que está en el Caribe ahora, es la necesidad de abrir fuego con las Fuerzas Armadas Bolivarianas en contra de otros venezolanos. Y ahí es donde ellos han podido, y hay que reconocerlo, aunque no soy ni amigo ni apologista del régimen Maduro. Es un régimen desalmado, totalitario, y sería muy buena cosa para Venezuela, los venezolanos y toda la región que no estuviera allá. Pero la realidad es que los dictadores y los totalitarios son difíciles de sacar al poder si no es por la fuerza. Entonces, si Estados Unidos va a usar o implementar la fuerza, nosotros tenemos una responsabilidad, o el gobierno americano, mejor decir, tiene una responsabilidad de hablar claramente con el pueblo norteamericano. Entonces, ahora estoy hablando como gringo, estoy hablando como ciudadano americano. Sí. ¿Qué le importa a mi prima que vive en el interior del país si Venezuela padece de una dictadura o no? Pero ¿qué le importa si su hijo, que es uniformado, tiene que morir en las orillas de Maiquetía tratando de liberar Venezuela? Le importa mucho. Y entonces, cuando uno se mira a los sondeos que hemos hecho aquí en Estados Unidos, en primer lugar, Venezuela no es tema, no es gran tema para los americanos. Como los colombianos, la economía, los servicios, el costo de la vida, la inflación, etcétera, esos son los temas que le importan a los americanos. Punto número 2. Donald Trump se postuló como un presidente
nativista que iba a terminar con guerras extranjeras. Yo veo que sería muy difícil que en este momento, cuando, bueno, ya que perdió el Nobel, el premio Nobel, me imagino que no le importa tanto ser bélico o más bélico, pero yo realmente creo que él ha tomado con sus asesores el balance de la cuestión electoral y no quiere comenzar otra guerra cometiendo el error de los neoconservadores cuando invadieron a Irak. Embajador, me queda tal vez una última pregunta que tiene que ver con noticias que se conocieron también ayer, y es que en medio de todo este despliegue, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció la salida del comandante, del director de todo este despliegue, que es el director del Comando Sur. Esto, ¿cómo puede leerse? Porque sí llama la atención. Primero, que suelen durar al menos 3 años en el cargo, apenas iba a cumplir 1, ya anunció que se retira después de 37 años a finales de este año, y finalmente es quien está a cargo de toda esta operación, este despliegue en Venezuela. Lucas, excelente punto, y la verdad es que me sorprendió muchísimo también. Yo conozco al almirante, no muy bien, pero lo conozco. Es un marinero íntegro, con una carrera intachable. La verdad es que nadie ha dicho, ni él, ni el secretario Hegseth, por qué decidió renunciar ahora. Obvio, la especulación, y subrayo, la especulación es porque no quiso estar involucrado en este despliegue o quizás en lo que él sabía va a pasar en el futuro. Porque hay todo un ejército de abogados aquí en Estados Unidos que ya han declarado que lo que Estados Unidos está haciendo es ilegal bajo el derecho nacional y también bajo el derecho internacional. Entonces quizás el almirante Halsey decidió, no, yo no voy a ensuciar mis manos al quedarme en el servicio, pero la verdad, hasta que él no hable, no vamos a saber a ciencia cierta. 9:13 p.m. Es John Feely, ex embajador de Estados Unidos en Panamá. También estuvo en la embajada de Estados Unidos aquí en Bogotá en los años 90. Ex piloto de los Marines, estuvo al frente de una de las flotillas como las que están en el Caribe. Gracias por esta entrevista y por darnos su punto de vista alrededor de lo que puede pasar con Venezuela en medio de esta mostrada de dientes de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro y del régimen de Nicolás Maduro a Estados Unidos. Muy buenas noches, Silvia Lucas, y gracias a los gentiles radioescucha de Blue Radio. Feliz noche, señor Feely, ex embajador de Estados Unidos.